Buenos días. Bueno, para mí es un gusto realmente estar aquí en esta mesa con las personas que me acompañan, con Yolanda Falcón y Alfonso Rodríguez Sandías, dentro de este programa, de este nuevo viernes, de este programa de encuentros Emprendiápolis, del programa No Emprende de la Universidad de Santiago de Compostela. La verdad es que, como soy una profesora de esta universidad con largo recorrido, del que me siento muy orgullosa, digo que sea largo, no que sea fructífero, sino que sea largo, pues bueno, para mí realmente decía que es muy grato estar aquí, porque que la Universidad de Santiago de Compostela tenga ya una tradición de preocupación por estos temas, pues es muy de resaltar, puesto que cuando un grupo de gente empezamos hace mucho tiempo haciendo el llamado curso IDEGA, que era a la altura de los años 88-89, que era un curso para formación de emprendedores, y éramos una sola universidad en Galicia en aquel momento y lo hacíamos con el Instituto Adriano Olivetti de Italia. Pues bueno, era algo bastante rompedor, fuimos abriendo un camino y al lado de esto, evidentemente de esa iniciativa, pues todo lo que llevó a Uniemprende, me refiero en plan de institucional, porque luego actitudes personales, pues evidentemente que siempre las hubo muy importantes, porque si no, en estas experiencias que hablo, tanto de lo que rodea a Uniemprende como lo que rodea al curso al que yo hacía referencia, pues una parte era gente de la Universidad de Santiago, señal de que evidentemente a nivel individual había actividades emprendedoras realmente importantes. Por lo tanto, pues quiero decir con esto simplemente que es una tradición que va dando sus frutos, con gente renovada, evidentemente adaptada cada vez más a los tiempos, cada vez más preparada, evidentemente, y más sensible al entorno. Y me parece que la universidad es una de sus misiones, porque si realmente lo nuestro es crear conocimiento, es muy importante que lo sepamos aplicar. Evidentemente también, me refiero a nivel general y en el mundo que nos preocupa, evidentemente haciendo relación al tema de hoy, que es todo el tema de las nuevas opciones para la financiación de una empresa de base tecnológica, pues es fundamental, evidentemente, ¿no? que se pueda aplicar. Por eso, la personalidad de las dos personas que son realmente las importantes hoy aquí en la mesa, tanto Yolanda Falcón como Alfonso Rodríguez Sandías, pues son gente con una preparación, con estudio y con aplicación. Yolanda Falcón es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y ha realizado el máster en Banca y Finanzas por la Universidad de Santiago y tiene una experiencia profesional importante en el área del comercio exterior y en el área de creación de empresas de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, en este momento es analista de inversiones en Unirrisco, es gerente de inversiones de Uninvest y Unirrisco, ¿no? Va a ser la primera que va a hablar. Yo no sé si ya presentar a Alfonso en este sentido, por si luego ellos quieren hacerlo más fluido. Si no, lo vuelvo a presentar, encantada. Lo veo mucho en la facultad todos los días y me parece muy oportuno. En el caso de Alfonso, resaltaría su dedicación, evidentemente, es profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela, un departamento con mucho prestigio a nivel de las universidades españolas, tendré que decir, y es coordinador del Grupo de Investigación Valoración Financiera Aplicada, o sea que entra absolutamente de lleno en el tema de hoy. Entonces, creo que Alfonso, en ese sentido, reúne muy bien también lo que decía con respecto, en concreto, a lo que ya es la universidad mirada desde dentro, ¿no? Esa preocupación por crear conocimiento y por aplicarlo, porque, de hecho, él, aparte de que da clase en muchos máster y en temas importantes, yo creo que resaltaría que, aparte que es autor de diferentes libros sobre la temática de planificación y valoración financiera, pues es autor
yo lo quisiera resaltar, de Modeleva, que es un modelo realizado en Excel, cuyo propósito es ayudar a la evaluación de propuesta de negocio. Por lo tanto, yo creo que no me quiero parar más en las presentaciones, porque la mejor presentación va a ser la intervención de ellos, evidentemente, pero creo que reúnen un perfil, tanto Yolanda Falcón como Alfonso Rodríguez Sandías, totalmente a propósito para lo que es el día de hoy. Y sin más, le dejo la palabra a Yolanda. Muchas en gracias, este sentido. No sé si me puede poner de pie. Sí. Va así, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias María José por la introducción, buenos días a todos y bueno, yo os voy a hablar un poco de capital riesgo, que es a lo que nosotros nos dedicamos y cómo el capital riesgo trabaja en la financiación o cómo podemos ser una alternativa a la financiación de empresas de base tecnológica. Bueno, en concreto empezaré por introducir un poco a las sociedades en las que yo trabajo, que son Unirrisco y Uninvest, que supongo que a muchos de vosotros ya os sonarán. Pues estas son dos estructuras de capital riesgo que han sido creadas a iniciativa de esta universidad, la Universidad de Santiago, que tienen un denominador común y es que nosotros hemos sido creados para financiar empresas que hayan surgido de resultados de investigación generados en entornos públicos de investigación. Fundamentalmente las compañías que tenemos en cartera, como luego veremos, pues, han surgido de departamentos de investigación de universidades, aunque tenemos también alguna de centros como el CSIC o el INIA. La primera iniciativa es Unirrisco. Perdona, ¿esto tiene puntero? Ah, ¿el puntero cómo es? Tengo que entender un poco a... ¿Tiene puntero? ¿Cuál es el puntero? Para poder marcar... Ah, este. Ah, bueno, no funciona. Da igual. La primera de ellas es Unirrisco. O sea, Unirrisco se creó en el año 2000, aunque fue en diciembre de 2002 cuando se completó su ampliación de capital. Como veis, Unirrisco entre el capital y riesgo, pues somos un granito de arena, porque nosotros solo tenemos un capital social de 3 millones de euros. O sea, eso en capital riesgo es nada, somos muy pequeños, ¿no? Los principales accionistas, como podéis ver, uno de los principales accionistas es la Universidad de Santiago de Compostela. En su día, en el año 2000, pues hizo una apuesta muy importante por crear una sociedad como esta, porque el capital que aportó en su día fueron 600.000 euros, que es un esfuerzo muy importante para una universidad. Luego se añadieron las dos universidades gallegas y fundamentalmente están en el accionariado también pues, grupos industriales, todos ellos vinculados, la mayor parte de ellos vinculados con Galicia, como Grupo San José, ahora Nova Galicia Banco, Banco Pastor, Inditex, la Zona Franca de Vigo, Banco Portugués de Investimento también, OR, ¿no? Entonces, el objetivo de Unirrisco era un poco favorecer la cultura, y es favorecer la cultura emprendedora a través de la aportación de financiación en fases muy iniciales. O sea, nosotros, tanto a través de Unirrisco como Uninvest, invertimos en fases muy iniciales de creación de una compañía o en muchas ocasiones hemos incluso participado en el momento inicial de creación de la empresa. Luego empezamos a hacer algunas inversiones en Galicia y vemos que bueno, en aquel momento éramos totalmente innovadores en este campo, o sea, solo existía alguna sociedad en Cataluña que hacía prácticamente lo mismo que nosotros y también lo que nos estaba sucediendo es que venían proyectos del resto de universidades españolas a solicitarnos financiación y por eso se decide crear en el año 2005 esta iniciativa Uninvest en la que ya están presentes más universidades españolas, en total 16, las 3 gallegas a través de Unirrisco y también ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, bueno, que pertenece al Ministerio de Industria y ellos hacen capital riesgo, pero solo a través de préstamos participativos. Se crea Uninvest con un objetivo, que es gestionar un fondo de inversión con el mismo objetivo, invertir en empresas de base tecnológica, con alto componente, por tanto, surgidas de centros públicos de investigación, pero ya estamos hablando de un fondo mucho más grande, es un fondo de 18,5 millones de euros, y es un fondo que el objetivo es invertir a nivel nacional. De hecho, nosotros tenemos inversiones pues,
no en toda España, sino en los puntos de España donde se focaliza la creación de empresas de base tecnológica, que al final es Barcelona, fundamentalmente Barcelona, Madrid, en Galicia, tenemos alguna participación en Valencia y también alguna en Andalucía, ¿no? Ya los inversores de este fondo pues nos siguen acompañando, los inversores gallegos que estaban desde el origen, y se incorpora alguno nuevo, pues por ejemplo el Banco Santander o Axis Participaciones, que pertenece al ICO, es la sociedad de capital riesgo del ICO, y también se incorpora el Fondo Emprende y es Galicia. Al final, a nosotros tener estas instituciones en nuestro accionariado, lo que también nos permite es disponer de más financiación para aquellas compañías en las que participamos, porque en algunas ocasiones algunos de nuestros inversores coinvierten con nosotros en alguna de nuestras participadas, como es el caso de SES Galicia o es el caso de Axis Participaciones, ¿no? Os decía antes, somos muy pequeños como Unirrisco porque tenemos un fondo solamente de 3 millones de euros, como Uninvest ya tenemos un fondo más grande, pero algunos de los proyectos o empresas en las que hemos invertido pues son muy intensivas en capital y requieren mucha financiación. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es la posibilidad de coinvertir en algunas ocasiones como hemos hecho con algunos de nuestros socios. Bueno, ¿qué es el capital riesgo? O sea, al final el capital riesgo es un instrumento de financiación y lo que hace un socio de capital riesgo es participar en el capital. O sea, nosotros aportamos una financiación y captamos un porcentaje de acciones. También puede haber capital riesgo que actúe solo, que no participe en el capital, que actúe a través de financiación en forma de préstamo, que son los llamados préstamos participativos. Por ejemplo, si es Galicia, está actuando así últimamente en las operaciones en las que está haciendo. Pero eso suele ser más bien capital riesgo público, donde a lo mejor los criterios de rentabilidad no son tan exhaustivos como el capital riesgo privado. Nosotros, aunque tengamos un origen universitario, sí que tiene que quedar muy claro que somos un capital riesgo privado. O sea, al final habéis visto, nuestros inversores son grupos industriales, entidades financieras, y ellos esperan un retorno por la inversión que han hecho nosotros. Es más, para que nosotros captemos siguientes fondos de inversión, porque nuestra actividad es un poco esa, ¿no? Ir generando nuevos fondos para poder seguir invirtiendo y reinvertir también con los fondos que obtenemos de las participadas, es necesario pues, tener unos criterios de rentabilidad de capital riesgo privado, ¿no? Entonces, capital riesgo fundamentalmente privado suele tomar participaciones en el capital, se aporta una financiación y a cambio se queda con un porcentaje del capital, y nosotros no somos un socio indefinido, no vamos a estar para siempre en el capital, o sea, somos un socio temporal. O sea, nuestro modelo de negocio, como nosotros ganamos dinero, es invirtiendo y desinvirtiendo. Por tanto, estaremos un determinado número de años, que suelen ser entre 3 y 12 años, es el estándar legal en capital riesgo. Nosotros 3 años, solamente en una compañía hemos desinvertido al tercer año. Lo lógico, por el tipo de empresas en las que nosotros participamos, es que estemos en torno a los 10 años. Son empresas, como os decía antes, que están en fases muy iniciales, muy intensivas en conocimiento y en tecnología, que en la mayor parte de los casos en los que nosotros participamos todavía no hay un producto como tal vendible, sino que hay que invertir dinero para terminar de desarrollar ese producto y convertirlo en un producto comercial. Luego, al final, el periodo de tiempo que necesitamos para rentabilizar nuestra participación suele ser largo y solemos estar en el entorno de los 7-10 años. Somos capital riesgo, o sea, vamos a compartir el riesgo, el fracaso, pero también los éxitos de la aventura empresarial con los emprendedores. Es decir, si se fracasa, si la iniciativa empresarial fracasa, pues nosotros al final habremos perdido nuestro dinero, no vamos a exigir ningún tipo de garantía personal a los emprendedores, pero si hay éxito, pues también lógicamente compartiremos ese éxito en la medida en que nosotros hemos participado en el capital, ¿no? Ahora, ¿asumimos riesgo? ¿Hasta qué punto asumimos riesgo? Nos hacemos llamar capital riesgo, pero tampoco somos suicidas. O sea, el riesgo que nosotros asumimos intentamos que sea un riesgo muy controlado e intentamos minimizar el riesgo al máximo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues es difícil de hacer, ¿no? Sobre todo en la fase en la que nosotros invertimos, que, repito, son fases en las que todavía no hay un producto comercial en la mayor parte de los casos. Y aquí luego tenemos alguna empresa participada nuestra que hablará, y todavía en el momento que nosotros hemos invertido, nuestra financiación había sido destinada a terminar de desarrollar esa tecnología o ese producto, ¿no?
Entonces nosotros aquí pues intentaremos hacer un análisis del plan de negocio lo más exhaustivo posible, no solo del plan de negocio sino también del equipo. Para nosotros es muy importante el equipo que va a gestionar la aventura empresarial, e intentaremos minimizar todos aquellos, al máximo el riesgo. Habrá riesgos que no asumiremos nunca, pues por ejemplo un riesgo legal no lo asumiremos nunca invertiremos en una compañía que tenga algún tipo de contingencia legal, contable, fiscal. El tema de las patentes, por la naturaleza de las empresas en las que nosotros invertimos, es fundamental. O sea, si una empresa en la que vamos a invertir tiene patentes y la patente va a ser clave para el desarrollo de la compañía y por tanto para nuestra posterior desinversión, haremos un análisis muy exhaustivo de patentes y si hay algún problema que no pueda ser salvable, pues no invertiremos. Por eso es muy importante la protección de la tecnología. Algo que querría destacar con respecto a nosotros es que sí invertimos en ideas o en proyectos. No es habitual en capital riesgo. O sea, el capital riesgo normalmente no invierte en estas fases tan iniciales. Y si alguno de vosotros habéis tenido contacto con capital riesgo, normalmente invierten en fases de desarrollo más avanzadas, es decir, cuando ya tienes un producto en el mercado y cuando ya estás vendiendo, cuando ya has hecho la prueba de concepto. En nuestro caso estamos en una fase un poco anterior, también por la naturaleza nuestra, que es invertir en empresas surgidas de entornos universitarios. Eso sí, intentaremos que esos proyectos estén muy bien estructurados, por supuesto que sean viables, y para nosotros es muy importante el tema del equipo, que sean gestionados por un equipo capaz. O sea, nuestra experiencia nos dice, además lo hemos sufrido en empresas en cartera, que en algunos casos una tecnología muy buena pues ha fracasado simplemente porque el equipo que la ha llevado adelante no ha sido el mejor, o no hemos tenido suerte con la profesionalización del equipo. Nosotros lo que intentamos siempre en las compañías que participamos es que haya un mix de investigadores y también parte comercial, o sea, un equipo de gestión que tenga las habilidades y el conocimiento y la experiencia para poder gestionar comercialmente la empresa de una forma adecuada. A veces pues nos hemos equivocado, o sea, no es fácil también encontrar un perfil gestor adecuado para nuestras compañías participadas, sobre todo por la fase en la que están, ¿no? Porque también para atraer gente buena a este tipo de empresas, ahora es más fácil en el entorno en el que vivimos, con la crisis económica es más fácil encontrar perfiles muy buenos que están disponibles en el mercado. Antes no era fácil, hay que buscar mecanismos e incentivos para poder conseguirlos, atraerlos a un proyecto que esté en fases iniciales, ¿no? Y entonces, como os decía, nosotros tenemos alguna compañía que ha fracasado con una tecnología muy buena, pero que el equipo no ha funcionado, y al revés, tenemos compañías que a priori la tecnología pues, no era a lo mejor tan espectacular y ha sido un rotundo éxito porque se ha sabido encontrar el hueco y sobre todo pues, hemos contado con un equipo que ha sabido pues eso, buscar el nicho, sobre todo comercial, para ser capaz de poner en valor esa tecnología y ese producto, ¿no? Nosotros nos consideramos un socio estratégico en el sentido de que, aunque tomamos participaciones minoritarias, porque nuestra participación siempre va a estar en el entorno de, tenemos participaciones desde el 10% hasta el 30% más o menos como máximo, por tanto somos socios minoritarios, pero nos consideramos estratégicos porque intentaremos participar de forma muy activa en la toma de decisiones estratégicas. Es más, como veremos luego más adelante, nuestros pactos de socios, nosotros articulamos un pacto de socios en las compañías en las que participamos, y con ese pacto de socios lo que pretendemos al final es proteger nuestra posición minoritaria. O sea, pretendemos que podamos participar en la gestión, por tanto en la toma de decisiones estratégicas, por eso participaremos en el Consejo de Administración y habrá determinadas decisiones del Consejo pues, que requerirán nuestro voto favorable o nuestra aprobación. Y además, pues en ese pacto de socios se establecerán muy bien los mecanismos de desinversión. O sea, cómo podremos, para nosotros algo fundamental es, claro, generar liquidez, o sea, hacer líquida nuestra participación. A veces con una participación minoritaria, pues es difícil hacerla líquida si no te refuerzas con determinados pactos en pacto de socios, como luego lo veremos más adelante, ¿no? Participamos, como decía antes, suelen ser entre 3 y 7 años, en 10 años, llegamos en algunos casos a 10 años. Nuestros sectores de interés son biotecnología y ciencias de la vida, nanotecnología y nuevos materiales y TIC. Esto es básicamente donde se concentra nuestra cartera, en estos sectores.
Y la diferencia un poco entre Unirrisco y el fondo que gestiona Uninvest es que con Unirrisco llegamos hasta 200.000 euros más o menos por empresa y con el fondo y más de Unifondo pues hacemos inversiones de hasta 1 millón de euros. Hay en algunas compañías en las que hemos coinvertido Unirrisco, Uninvest aquí en Galicia. Bueno, esto ya lo he comentado un poco, que nos centramos en tecnologías desarrolladas en universidades y centros de investigación, buscamos promotores muy comprometidos, dispuestos a compartir y gestionar el proyecto. Esto es muy importante, lo de dispuestos a compartir el proyecto, o sea, por la tipología de emprendedores con los que nosotros nos encontramos, que son fundamentalmente investigadores, surgidos de investigadores de grupos de investigación universitarios, pues a veces es difícil para ellos, ¿no?, compartir el proyecto con gente que sea ajena a su entorno de investigación. Entonces, claro, esto tiene que estar muy claro. O sea, si vas a crear una compañía, pues has de dar entrada a gente nueva, una parte a socios como nosotros y también desde el punto de vista de la gestión, lo que comentaba antes. Es difícil, aunque en algunos casos ha tenido éxito y está teniendo éxito, que la gestión recaiga en los propios investigadores. Es difícil, repito, es bastante difícil, aunque en algunos casos se está haciendo y con éxito. Pero lo habitual y lo que nosotros tendemos es a que se incorporen gestores exteriores, o sea, gestores que vengan del mercado, que tengan experiencia empresarial, y esto no siempre los investigadores están dispuestos a asumirlo, porque les cuesta compartir el proyecto con gente ajena a su entorno, ¿no? Entonces, si esto es así, o este es el sentimiento, pues es ya muy difícil que se pueda convivir con el capital riesgo, o sea. Y siempre buscamos empresas que tengan un alto potencial de crecimiento. Como os decía antes, nosotros ganamos dinero invirtiendo y desinvirtiendo, además en un plazo de tiempo bastante corto, entre 3 y 7 años, eso es lo ideal para nosotros, aunque en algunas empresas estemos hasta 10, ¿no? Entonces, por la fase en la que invertimos, pues requerimos que las empresas crezcan de una forma muy rápida y que todo esté estructurado para conseguir un crecimiento en el corto o medio plazo, ¿no? Aportamos financiación, aportamos credibilidad, o sea, que el capital riesgo participe en una compañía significa credibilidad en el entorno, eso facilita la obtención de fuentes de financiación adicionales. Como decía antes, participamos en la toma de decisiones estratégicas a través de la presencia en Consejo de Administración y no solo en Consejo, o sea, en algunas compañías pues, en las que hacemos un seguimiento pues, prácticamente semanal, ¿no? Esto va a depender de la fase de desarrollo en la que se encuentre cada una de las empresas. Hay algunas que ya están más profesionalizadas, que tienen un equipo más profesionalizado, otras que están en fases más iniciales, pues requieren nuestro apoyo prácticamente en el día a día. Bueno, este es un poco nuestro proceso, que os quería hablar un poco más en detalle pues, de estos pactos de socios, de cómo se estructuran un poco nuestras inversiones, ¿no? Y esto es un poco el resumen, ¿no? La primera parte, toma de contacto. Bueno, yo siempre digo que esta parte no es nunca trivial, o sea, más bien desde el punto de vista del emprendedor, o sea, siempre recomiendo a los emprendedores que antes de ir a buscar financiación a capital riesgo se informen bien de lo que es el capital riesgo y cómo actúa, porque, como decía antes, hay determinadas cuestiones de nuestra forma de actuar, pues por ejemplo, que nosotros somos un socio temporal, vamos a buscar que la empresa crezca de forma muy rápida y vamos a estar siempre pensando en una desinversión y una en general liquidez a nuestra participación. Eso, desde nuestro punto de vista, es bueno para todos los socios y nuestro objetivo es revalorizar nuestra participación en la compañía. Si nosotros tenemos un 20, si revalorizamos nuestro 20, también revalorizamos el 80% restante, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es que nuestra participación, ese 20, pues a veces lo que nosotros estamos orientados es a venderlo a un tercero. O sea, lo que a nosotros nos interesa es que la empresa crezca lo suficientemente como para que pueda ser atractiva nuestra participación para un tercero, ajeno al equipo promotor, es decir, para un industrial. De hecho, las desinversiones que hemos hecho, en las que hemos tenido más éxito, nuestra participación ha sido recomprada por un industrial, una empresa que esté en el sector y que le interese simplemente adquirir pues la empresa en la que nosotros participamos para completar cartera de productos, para desarrollar una nueva línea de productos basados en esa tecnología que ellos no son capaces de desarrollar. O sea, esto es muy habitual, sobre todo en los sectores en los que nos movemos nosotros, que las grandes compañías prefieran adquirir empresas a lo mejor de un tamaño más pequeño o mediano que empezar a desarrollar desde cero tecnologías. Entonces, a esto estamos orientados nosotros y a eso orientamos las compañías en las que participamos y a esto se orientan nuestros pactos de socios, ¿no?
De tal forma que incluso en algunos casos pues, se podría llegar a vender una participación mayor de la que nosotros tenemos. Como os decía, tenemos participaciones minoritarias, lo habitual suele ser que un industrial quiera tomar el control. Entonces, una empresa que no quiera vender el control, o sea, que no se quiera vender el control o no quiera que un industrial entre a formar parte de su negocio, pues entonces es que el capital riesgo no es el socio más adecuado, porque no nos vamos a entender, ¿no? Entonces, por esto digo, la toma de contacto y el seleccionar bien a qué capital riesgo acudir, pues es muy importante desde el punto de vista del emprendedor y también desde otro punto de vista, porque si no al final pues las cosas no funcionan, ¿no? Si todos no tenemos claro desde el momento inicial cuáles son los objetivos y no hay una alineación de objetivos entre los socios, pues al final la cosa no va a marchar bien, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, tras la toma de contacto y una vez que el capital riesgo expone un poco cuál es su forma de trabajar y actuar, pues si hay interés por ambas partes, pues empezamos a evaluar el plan de negocio, ¿no? Entonces, esta fase siguiente sería la fase de análisis, negociación y acuerdo. Yo siempre digo que esta es como la fase de enamoramiento entre el emprendedor y el inversor. O sea, esta fase suele tomar bastantes meses, ¿eh? Es más, nosotros lo intentamos alargar esta fase. ¿Por qué? Porque nos tenemos que conocer bien, nos gusta conocer a la otra parte. O sea, al final tenemos que conocer la empresa en la que vamos a invertir, pero lo importante no es la empresa, lo importante son las personas que hay ahí, el equipo que hay ahí, ¿no? Entonces, el emprendedor ha de ser capaz de convencernos de que su proyecto empresarial es el mejor y de que, por supuesto, pues vamos a ganar mucho dinero. Esto ha de ser capaz de convencernos de esto. Por tanto, nosotros hemos de ver claro que hay una buena tecnología, que va a dar lugar a un producto diferencial, que va a haber un mercado que va a estar dispuesto a pagar por ello. Luego ya veremos si lo hay, pero por lo menos desde el momento inicial hemos de estar convencidos. Pero esto no es suficiente. O sea, para nosotros, y ya os digo, nuestra experiencia nos lo demuestra, o sea, puede existir todos estos componentes, pero si no hay un equipo que sea capaz de transformar esa idea o ese proyecto en el que nosotros vamos a invertir en una realidad empresarial, que es al final de lo que estamos hablando, o sea, convertir una idea o un proyecto en una realidad, en una empresa que va a vender, que va a tener unos clientes, que va a tener que enfrentarse a un mercado, que va a tener que gestionar un equipo, pues no tendrá éxito, ¿no? Entonces, para nosotros el tema del equipo es muy importante y siempre intentaremos pues que el equipo sea multidisciplinar y que los investigadores desde el primer momento estén dispuestos a compartir su proyecto empresarial con terceros y estén dispuestos a dar cabida en la empresa a gestores profesionales que aporten una visión del mercado, que aporten una visión del sector que a veces, pues casi siempre desde la óptica del investigador pues no se tiene, ¿no? Entonces, siempre esta es la parte más difícil en el proceso de análisis y de negociación, porque, bueno, pues ahora esto es más habitual, pero sobre las primeras inversiones que hicimos hace años, pues ahora ya hay más spin-offs, ¿no?, que cuentan un poco su experiencia y que entonces esto ya, pues, es como un poquito más evidente, pero aún así sigue siendo difícil, ¿no? Entonces, de este análisis, pues nosotros determinaremos cuánto dinero hace falta, determinaremos para qué hace falta, o sea, que hay que financiar equipos, hay que financiar circulante, qué es lo que hay que financiar y cuándo se va a necesitar, ¿no? Y el cuándo para nosotros es muy importante porque tendemos a desembolsar o a hacer la cantidad que vamos a invertir en las empresas, tendemos a incorporarla en varios desembolsos. Lo normal suele ser que hagamos varios desembolsos. Si un proyecto necesita 1 millón de euros, no desembolsemos 1 millón de euros en el momento cero, sino que podemos hacer 2, 3 o 4 desembolsos. Y esto también nos ayudará en la negociación, porque cuando entremos en la siguiente fase, que es la negociación ya de los acuerdos, es decir, cómo se va a estructurar esa financiación. Imaginemos que necesitamos 1 millón de euros para financiar la empresa. ¿Cómo vamos a poner nosotros el dinero? En capital, por supuesto, pero ¿por qué porcentaje? ¿Nos vamos a llevar un 20, nos vamos a llevar un 15, nos vamos a llevar un 10? Bueno, Alfonso luego nos hablará más de estos temas de valoración, pero la valoración suele ser siempre un punto de diferencias importante entre el emprendedor y el inversor. Bueno, porque nuestra experiencia lo que nos dice es que al final el emprendedor y los emprendedores con los que nosotros trabajamos, investigadores,
siempre tienden a valorar mucho su proyecto, lógicamente, su tecnología. O sea, si su tecnología es la mejor, y en muchos casos la es, nosotros las participadas que tenemos, y alguna de ellas que está aquí, pues como es el caso de Health in Code, son una de las pocas compañías en el mundo que trabajan en diagnóstico genético de cardiopatías. Luego Lorenzo nos contará. O sea, que su tecnología es una de las mejores, ¿no? Pero a veces el valor de la empresa no está relacionada con el valor del dinero que has venido invirtiendo para desarrollar esa tecnología. Y esto suele ser un error muy común de los investigadores. O sea, es que yo he invertido 2 millones de euros en generar esta tecnología en mi grupo de investigación o ya en la empresa, si la empresa está constituida, ya, pero es que ese para nosotros no es el valor. O sea, nosotros el análisis que hacemos es en qué punto está la compañía y que todavía qué riesgos tenemos que asumir hasta que esa tecnología esté disponible para poder comercializarse en el mercado, ¿no? O sea, qué riesgos hay que asumir para poder vender, y al final el valor va a estar relacionado con esto, con el dinero que nosotros tendremos que invertir todavía para poder llegar a esa tecnología al mercado y los riesgos con los que nos encontraremos por el camino, ¿no? Y este es siempre un punto de fricción, siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un poco para minimizar ese punto de fricción? Pues esto está relacionado con lo que os hablaba antes, desembolsos por hitos. Desembolsamos el dinero por hitos. Muy bien, necesitas 1 millón de euros, 500.000 euros te los doy ahora a esta valoración. Si tú cumples el plan de negocio, si vamos cumpliendo los hitos de desarrollo o los hitos comerciales, los hitos que nosotros conjuntamente establezcamos, desembolso los siguientes 500.000 euros a una valoración superior. Si esos hitos no se han cumplido, a lo mejor desembolso, pero no a una valoración superior, a una valoración inferior. Entonces, este desembolso por hitos nos permite también a nosotros ir equilibrando pues, la valoración de la compañía y que ésta se vaya ajustando a la realidad, o sea, a cómo se va llevando adelante el proceso de desarrollo o el proceso de puesta en el mercado. Bueno, comento aquí también que el emprendedor ha de tener claro qué dilución máxima está dispuesto a aceptar. O sea, si un emprendedor dice, pues yo jamás voy a acceder al capital riesgo un 30% de mi empresa, eso es inasumible para mí. Bueno, pues que entonces ya, repito, no es el capital riesgo el mecanismo, o sea, tendrás que ir a buscar un préstamo, ayudas o otro tipo de financiación. Y es muy importante que el emprendedor tenga claro si está dispuesto a vender o no su compañía. Esto es fundamental para que el capital riesgo invierta. Como decía antes, nosotros estamos orientados a vender nuestra participación a un tercero industrial, o sea, a invertir en aquellas compañías que crezcan lo suficiente como para que la tecnología sea atractiva para un tercero. Y luego cuando os comente la cartera veréis, o sea, todas las compañías que tenemos pues son tecnología muy innovadora, muy puntera y que perfectamente pueden ser atractivas para un industrial. Bueno, pues si conseguimos salvar todos los retos de desarrollo que tenemos que hacer y conseguimos ponerla en el mercado y demostrar que funciona y que se puede vender, ¿no? Y esto tiene que tenerlo claro el emprendedor, porque si no, de nuevo, el capital riesgo no es el mecanismo adecuado. Bueno, cuando hemos sufrido todo este proceso de negociación, pues se firma lo que es una carta de intenciones, donde aquí, bueno, pues ya plasmamos qué dinero vamos a poner, por qué porcentaje de capital, y ya empezamos a hablar también pues de otros pactos, además de la valoración, de otros pactos que irán en este documento, en el pacto de socios, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo se va a gobernar la compañía, o sea, cómo se va a gestionar la empresa desde el punto de vista de sus órganos de gobierno. Habrá un consejo de administración y habrá una junta de accionistas. Y en ese consejo de administración, como decía antes, pues nosotros estaremos siempre presentes y habrá determinadas decisiones que requieran de nuestro voto favorable. Pues de todas aquellas decisiones que afecten al plan de negocio en el que nosotros hemos invertido, pues requerirán que el capital riesgo esté de acuerdo. Pues al final, si nosotros invertimos en una compañía que va a desarrollar una tecnología o unas líneas de negocio concretas, si de repente eso se quiere cambiar o si quieren empezar a desarrollar nuevas líneas de negocio, pues nosotros hemos de estar de acuerdo. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar el plan de negocio, en absoluto. Es más, la mayor parte de las compañías en las que invertimos, al final el plan de negocio sufre modificaciones y hay líneas iniciales que ibas a desarrollar que luego no desarrollas y desarrollas otras nuevas. Pero al menos debe existir un consenso entre el capital riesgo y el equipo de gestión. Se establecerán también en este pacto de socios, bueno, un poco lo que os decía antes, qué mecanismos podemos establecer para revisar o ajustar la valoración de la compañía. Un desembolso por hitos asociado al cumplimiento de determinados objetivos,
También son habituales mecanismos de stock-up de opciones sobre participaciones, es decir, si se cumplen determinados hitos, que nosotros siempre lo relacionamos, repito, con cumplimiento del nivel de ventas, ventas sobre EBITDA en algunos casos, o también pueden ser cumplimientos de hitos técnicos, una combinación de ellos, pues cedemos participaciones al equipo promotor. Es decir, captamos en un momento inicial más participaciones y luego, si se van cumpliendo esos hitos, nosotros vamos cediendo en forma de opciones o de participaciones al equipo promotor parte de las acciones, ¿no? Se define también en el pacto de socios cuáles van a ser los esquemas de liquidez para el inversor, pues luego veremos más en detalle, pero todas estas cláusulas que hacen referencia a que nosotros podamos vender una participación superior a la nuestra, si eso es necesario. Se establecerán también sistemas de garantías, o sea, si nosotros invertimos en una compañía que ya tiene una trayectoria, esto solo cuando la compañía tenga una trayectoria, es decir, ya tiene una actividad anterior, pues se firmará lo que se llama una cláusula de manifestaciones y garantías, donde el equipo emprendedor se compromete frente al inversor en que todas las contingencias que puedan surgir desde un punto de vista legal, contable, fiscal, anteriores, repito, a la entrada del capital riesgo, serán asumidas por el equipo promotor. Es decir, nosotros no nos hacemos responsables de las cosas que hayáis hecho mal en el pasado, sí del futuro, porque vamos a ser parte de la empresa. Por tanto, si en el futuro surge alguna contingencia, nosotros la asumiremos también como accionistas, pero no nos hacemos responsables del pasado. Bueno, esto simplemente es una cláusula más de protección, aunque en el momento en el que nosotros invertimos, pues se hace una due diligence muy exhaustiva de todos los aspectos de la empresa, es decir, revisamos todos los temas legales, contables, fiscales, tema de patentes, o sea, ya nos aseguramos de que no hay nada raro cuando vamos a invertir, ¿no? Pero a veces, aunque hagas todo este tipo de revisiones, pues luego en el futuro te puedes encontrar con sorpresas. Si esas sorpresas existen y son del pasado, se hará cargo el equipo emprendedor, no el capital riesgo, ¿no? Y también se establecerán cláusulas que permitan resolver conflictos en el caso de que los se puedan producir. Fundamentalmente los conflictos nosotros los resolvemos siempre a través de arbitraje, mecanismos de arbitraje, aunque nunca hemos tenido que llegar a este sistema, ¿no? Al final, conflictos surgen muchos en el día a día de las empresas en las que nosotros participamos, más que conflictos, diferencias de opinión. Surgen muchas diferencias. O sea, es lo habitual. O sea, nosotros tenemos una óptica más externa, o sea, nosotros no tenemos la óptica tanto de la investigación, o sea, pensamos más en el mercado, en temas comerciales, en temas de gestión. Yo creo que aportamos bastante sentido común muchas veces en las compañías participadas, que esto parece algo evidente, pero es importante y no siempre existe. Y entonces se generan diferencias, pero es que no nos queda otra que intentar resolver esas diferencias. Porque, como decía antes, somos socios con una posición muy minoritaria y aunque tengamos pactos de socios, o sea, no vamos a ir a ninguna parte con una participación en la compañía en la que estemos enfrentados con el equipo emprendedor. O sea, esto nosotros lo tenemos clarísimo, o sea, que al final se generan diferencias, se generan discusiones, cada parte pone su punto de vista, pero nos acabamos entendiendo siempre y además yo creo que son muy productivas esas diferencias a veces, ¿no? Bueno, como os decía, en esa carta de intenciones pues ya se reflejan un poco todos estos pactos que detallaré un poco más en detalle luego, y con eso nosotros vamos al comité de inversiones. El comité de inversiones nuestro es el que decide si se invierte o no se invierte y cómo se invierte. Nosotros hacemos una propuesta, lógicamente. Nosotros nunca llevamos al comité de inversiones compañías que creamos que no van a ser aprobadas. También va en nuestra profesionalidad. O sea, yo no llevo a mi comité ni defiendo ningún proyecto que sepa que no me va, o sea, que crea que no me puedan aprobar. Todos los proyectos van muy filtrados, pero una vez que lleva al comité, y en el comité quien está son los que han puesto el dinero, es decir, nuestros socios, los que han puesto el dinero son los que están presentes en el comité de inversiones, y estos deciden en qué se invierte, cómo se invierte y cuáles son las condiciones. E incluso, pues en algunos casos pueden retocar o modificar las condiciones que nosotros habíamos de alguna manera negociado con el equipo emprendedor. Ya la última fase, una vez que el proyecto ha sido aprobado por el comité de inversiones, antes justo de realizar la inversión y de formalizar todos los pactos y acuerdos, hay una revisión más, que es la due diligence, esta due diligence que os hablaba. O sea, aunque nosotros en la fase de análisis ya hemos chequeado todos los temas contables, fiscales, pues todo el mercado, la tecnología, hemos revisado un poco todo,
sí que hay una fase de due diligence donde ya se realiza por parte de expertos independientes, es decir, la revisión legal pues la hará un abogado, la contable y la fiscal la hará una empresa de auditoría, la de patentes, en este caso, pues se contratará a un agente de patentes. O sea, ¿por qué lo hacemos en esta fase, justo al final? Aunque ya, repito, hayamos hecho antes una revisión previa, pues porque aquí ya tenemos claro que vamos a invertir. El proyecto ya ha sido aprobado por nuestro comité y ya tenemos además un acuerdo negociado con el equipo emprendedor. Entonces, esta fase supone gastarse dinero. Al abogado hay que pagarle, al de patentes hay que pagarle, ¿no? Entonces, solo realmente invertiremos este dinero pues si sabemos ya que vamos a invertir y que tenemos un acuerdo formalizado. Bueno, pues para ver más en detalle algunos de los pactos, algunos de los elementos del pacto de socios, vemos, por ejemplo, el precio. Bueno, el precio es lo que antes llamábamos valoración, o sea, cuánto dinero vamos a invertir y por qué porcentaje, ¿no? Nosotros siempre invertiremos en forma de ampliación de capital, mayormente en ampliación de capital. En algunos casos hemos dado algún préstamo participativo, o tenemos algún préstamo participativo todavía en compañías participadas, pero esto lo estamos utilizando como un mecanismo más que nos permite equilibrar la valoración. Puede suceder que una empresa pues, necesite ya desde el momento inicial 500.000 euros, pero no nos pongamos de acuerdo con la valoración. Entonces, una parte se da en capital y la otra parte se da en préstamo participativo. La parte que va en préstamo participativo no afecta en el momento inicial al capital. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues de nuevo utilizar el préstamo participativo para convertir posteriormente en capital. O sea, nosotros los préstamos que demos, participativos que otorguemos, han de ser casi siempre convertibles, o por lo menos siempre nos hemos de reservar la opción de convertirlos en capital. Nosotros lo que hacemos con el préstamo es, muy bien, no estamos de acuerdo ahora con la valoración, pues vamos a ver el plan de negocio, vamos a fijar unos hitos que hay que cumplir, como decía antes. Si esos hitos se cumplen, pues dentro de un año o dentro de 2 años, el periodo que acordemos, convertimos el préstamo en capital a unas valoraciones de empresa que van a variar dependiendo del nivel de cumplimiento de hitos, ¿no? ¿Qué pasa si hay incumplimiento de hitos? Bueno, pues si hay incumplimiento de hitos, las valoraciones serán diferentes si se cumplen que si no se cumplen, o en algunos casos, pues a lo mejor, si hay incumplimiento de hitos, decidimos no convertir en capital. Todo eso se establece bien en el acuerdo que vamos a firmar. Como os decía antes, también se establecen mecanismos, diréis vosotros, y si las cosas van mejor de lo que hemos establecido, de lo que hemos previsto inicialmente, bueno, pues también estableceremos mecanismos que permitan de alguna forma pues recuperar participación al equipo promotor si al final pues el plan de negocio cumple las expectativas o supera incluso las expectativas, ¿no? Y estos se hacen a través de 2 mecanismos. Últimamente lo estamos haciendo a través de opciones sobre participaciones, como comentaba antes, es decir, permitirle al equipo promotor, si ha cumplido los hitos o superado las expectativas, recuperar parte de las acciones que teníamos nosotros en nuestro poder. Otro mecanismo sería a través de bonos de salida, que también es habitual y lo hemos hecho en algunas ocasiones. Es decir, nosotros vendemos nuestra participación y la vendemos con una rentabilidad X o con un nivel de rentabilidad superior a un porcentaje X, pues en este caso el excedente de rentabilidad lo compartiremos con el equipo promotor. Solemos utilizar también estos mecanismos como vía para incentivar al equipo promotor precisamente a que nos ayude en el proceso de venta de nuestra participación. Control político de la sociedad, pactos en relación con esto, como os decía, presencia en el Consejo de Administración, alcance de poderes que va a tener el CEO, porque en nuestro pacto de socios se limitan, hay determinadas cuestiones que tienen que ser tomadas en Consejo de Administración con nuestro voto favorable, lo que significa establecer un límite de alguna forma a los poderes que tiene el CEO. Se establecerá también un mecanismo de mayorías reforzadas para determinados acuerdos que se tienen que adoptar en Junta de Accionistas. Hay acuerdos que no se adoptan en Consejo, que se adoptan en Junta, como es, por ejemplo, fusión con otras compañías, ampliaciones de capital. Entonces, en ese caso, se establecerán mayorías reforzadas de tal forma que, aunque nosotros tengamos un porcentaje minoritario, tengamos algo que decir en esos procesos. Porque claro, si nosotros tenemos un 20% y el 80% está en manos de los restos de accionistas, de repente deciden fusionar nuestra compañía con otra y nosotros no estamos de acuerdo, pues si no establecemos mayorías reforzadas no tendríamos ningún mecanismo para de alguna forma limitar esto, ¿no? Entonces eso lo hacemos a través de mecanismos de mayorías reforzadas. Por supuesto, las cuentas de
de nuestras participadas han de estar siempre auditadas por auditores independientes. Y bueno, aparte de la presencia en consejo, el consejo depende de la compañía y del estado de desarrollo en el que se encuentre. Nosotros tenemos algunas compañías donde tenemos consejo mensual. Tenemos otras compañías donde ya hay consejos trimestrales, porque ya están facturando, ya están en EBITDA positivo, ya hay un equipo que está gestionando fantásticamente la compañía. Entonces, en ese caso, no es necesario tanto nuestro apoyo en el día a día o en la participación de todas las decisiones. Al inicio, en las inversiones que se encuentran en fases más iniciales, sí suele haber un consejo mensual y además de ese consejo mensual, pues reuniones antes de consejo para ir preparando y viendo los temas, ¿no? Bueno, también hay otros mecanismos. ¿Cómo protege el capital riesgo su inversión, ¿no? Hay mecanismos de protección de la inversión como cláusula antidilución. Bueno, este es un mecanismo que nosotros no estamos incorporando en nuestros pactos de socios, pero que algunos capitales riesgo sí hacen. Es decir, invierten una cantidad de dinero por un porcentaje determinado y de ahí no se diluyen, o al menos en una parte no se diluyen. Si hay siguientes rondas de financiación porque no se han cumplido los objetivos del plan de negocio y por tanto se necesita más dinero, pues se establece una cláusula de dilución en la que ellos protegen su inversión. Nosotros esto no lo hacemos, sería absurdo desde nuestro punto de vista hacerlo nosotros por el tipo de compañías en las que invertimos, porque, repito, al estar en fases muy iniciales es muy difícil que el plan de negocio se cumpla, o sea, es muy difícil poder preverlo todo, porque la empresa no tiene una trayectoria anterior, o sea, no hay ventas anteriores, las ventas se van a construir con el dinero que nosotros aportemos, pero es que en muchos casos hay que terminar de desarrollar un producto, ¿no? Entonces, en este caso, pues entendemos que sería muy gravoso para una compañía establecer una cláusula antidilución, ¿no? Sí que estableceremos derecho de preferente de cobro en la cuota liquidativa, es decir, si la empresa fracasa, las cosas van mal y hay que liquidar la compañía, por tanto, del dinero que se obtenga en ese proceso de liquidación, nosotros seríamos los primeros en cobrar. Esto también tiene sus matices, no en todas las compañías tiene por qué ser así. Va a depender un poco de la cantidad de dinero que aporten el resto de los promotores. Si un proyecto de empresa necesita 1 millón de euros para financiarse y la mayor parte del dinero lo hemos puesto nosotros, pues es lógico que a medida que si la compañía fracasa y hay que empezar a repartir el dinero que se genere con los pocos bienes que se puedan vender, porque también en las compañías en las que nosotros participamos, o sea, es que prácticamente bienes, pues las patentes, y a lo mejor se podrían vender las patentes o esos resultados de investigación, si se ha superado la fase de prueba de concepto y si se está vendiendo, pues a lo mejor hay un fondo de comercio, pero son empresas que, claro, por ser fundamentalmente tecnología y conocimiento, a lo mejor en un proceso de liquidación no tienes unas máquinas, unos equipos, en la mayor parte de los casos que puedas liquidar, ¿no? Pero si hubiera algo que liquidar y la mayor parte del dinero lo hubiéramos puesto nosotros, pues seríamos los primeros en cobrar. O si el resto del equipo promotor también ha puesto bastante dinero, pues entonces esto se equilibraría, ¿no? En función del porcentaje del capital o nosotros algún tipo de preferencia. Esto habría que verlo en cada caso, aunque normalmente el capital riesgo otro capital riesgo siempre se incluye esta cláusula y siempre tiene preferencia de cobro en la cuota liquidativa. Para nosotros, como os decía, el personal clave es fundamental. Entonces, si consideramos a determinados emprendedores que son claves, bien porque sean claves desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de gestión, nosotros debemos establecer cláusulas pues, que nos permitan protegerlos o de alguna manera retenerlos en el proyecto empresarial. Una cláusula es la de permanencia, es decir, mientras nosotros estemos en el capital, ellos también han de estar en el capital y en algunos casos no solo en el capital, sino como trabajadores. Han de trabajar, por supuesto, de forma exclusiva para el proyecto de empresa en el que nosotros invertimos y, por supuesto, no han de realizar actividades de competencia con otras compañías, ni en términos de asesoramiento, ni en términos de ningún tipo, ¿no? Se establecerá también un sistema de retribución pues, acorde a estos mecanismos de protección que se establecen, ¿no? Y bueno, la protección de los bienes inmateriales, esto ya lo hemos comentado, para nosotros es clave en el tipo de empresas en las que invertimos si hay patentes, o sea, no siempre hay patentes, porque no siempre la tecnología se protege por patentes, en algunos casos se protege por secreto industrial, eso hay que ver lo que es más conveniente en cada caso, pero si se protege por patente es clave que esas patentes estén adecuadamente concedidas o si no están concedidas, si están en fase de solicitud, que se hayan seguido los procedimientos adecuados, que se puedan extender, porque claro, otra cosa que es muy habitual
en proyectos que surgen de las universidades es que el tema de las patentes no es el caso de esta universidad, me gustaría resaltarlo porque aquí hay unos profesionales de patentes excepcionales, pero muchas veces en las universidades estos temas de patentes pues no se están protegiendo adecuadamente o no se han extendido. Cuando llega el momento de extenderlos a nivel internacional se han pasado los plazos de extensión y no se ha hecho. Entonces, claro, esto es un problema para la empresa, porque si tú quieres vender en Estados Unidos pero no tienes la patente ahí extendida, pues claro, si esto ya no puedes hacerlo. Entonces el capital riesgo evaluará todo esto y para nosotros será clave este tema a la hora de tomar también una decisión, ¿no? En cuanto a la transmisión de nuestra participación o a la venta de nuestra participación, bueno, ¿cómo se articula esto? ¿Qué pactos se articulan en este caso, ¿no? Bueno, como siempre nosotros tenemos preferencia a poder vender nuestra participación sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Siempre los emprendedores tienen un derecho de adquisición preferente. Esto es siempre, es ya la ley de sociedades limitadas y sociedades anónimas la que da este derecho. O sea, es decir, si nosotros tenemos un 30% y lo queremos vender a un tercero, el equipo emprendedor siempre tiene un derecho de adquisición preferente sobre ese tercero en la compra de nuestra participación. Y en algunos casos, si es interés para el equipo promotor comprar nuestra participación, pues podemos dar algún tipo de facilidades para que el equipo promotor la recompre, con un pequeño descuento o con algún descuento sobre el precio que establezca un tercero. Como os decía antes, nosotros estamos orientados a que la compre un tercero porque creemos que es como podemos generar más valor. Si una empresa ha crecido mucho y es muy atractiva para un industrial, es difícil que el equipo promotor tenga la capacidad financiera para poder asumir el precio de compra que a lo mejor asume el industrial, pero si tiene la capacidad financiera o si lo quiere hacer, si consiguen ellos los inversores, pues si lo facilitamos, o incluso en algunas ocasiones pues tenemos en pactos de socios establecido algún descuento, siempre sobre el precio que marque un tercero, sobre el precio que marque el mercado al final. Bueno, luego hay cláusulas como el drag-along y también el drag-along. O sea, el drag-along que viene a decir, bueno, pues nosotros tenemos un 20%, un 30%, y viene un industrial que quiere comprar el 51% de la empresa. Pues tendremos una cláusula en el pacto de socios que nos permita a nosotros vender hasta el 51% de la empresa. Entonces, esta cláusula, así sin explicar, puede sonar un poco dura, ¿no? Es decir, podríamos vender participaciones del resto del equipo promotor hasta llegar al 51%. La cláusula es así y está así establecida en el pacto de socios. ¿Qué sucede? Bueno, pues estas cláusulas son bastante difíciles de ejecutar si no hay el apoyo del equipo emprendedor. O sea, bastante difíciles, diría, imposibles de ejecutar si no hay el apoyo del equipo emprendedor. ¿Qué sucede? Que muchas de las empresas en las que nosotros participamos, pues hay 20 socios, tenemos alguna con 20 socios, con 15 socios. Entonces, de esos 20 socios, 15 socios, es una cosa que no nos gusta, no gusta a los inversores que haya compañías con tantos socios, porque luego las juntas de accionistas pues son tremendas, ¿no? Pero aunque no gusta, a veces es así y tiene que ser así, ¿no? Al final, por el origen de este tipo de compañías, pues el investigador pues quiere dar la posibilidad de participar a todos aquellos que han desarrollado la tecnología, de participar en la empresa. Bueno, también es respetable desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, lo que estableceremos son mecanismos que nos permitan gestionar bien la compañía con 15 socios. Entonces, lo que solemos hacer, de hecho tenemos 2 compañías en las que esto pasa, es sindicar a los socios. Es decir, aunque sean 15 socios, bueno, habrá un consejo, por supuesto, que toma las decisiones fundamentales. Entonces, en ese consejo estaremos representados 5 personas, más o menos en ese consejo de 5, de 6, por ahí. Y luego, para efectos de juntas de accionistas, los socios estarán sindicados, de tal forma que hay a lo mejor 2 grupos sindicados donde tienen un representante, cada uno de esos grupos. Entonces, ese representante es el que asiste a la junta de accionistas y es el que toma las decisiones por el resto del grupo, ¿no? Entonces, esto facilita mucho todos los procesos de gestión. No, entonces, pero volviendo al tema de la cláusula de arrastre o drag-along, que se dice en inglés. O sea, os decía, es muy difícil que nosotros podamos vender el 51 sin que estemos alineados con los socios promotores. Pero ¿qué sucede? Como suele ser habitual que haya muchos socios en las empresas en las que nosotros participamos, hay socios, bueno, por la forma en la que se financian estas empresas, que al final en la fase inicial pues pone dinero todos, la familia, los amigos, los vecinos, los conocidos, o sea, lo que se llama family, friends and fools, ¿no? Que habéis oído hablar de eso, ¿no? Entonces, hay socios que han sido fundamentales en la parte inicial, el momento inicial de constitución de la empresa o en los primeros años de vida,
que son esas familias, esos amigos, han sido fundamentales porque han puesto los primeros euros, que es fundamental para poder arrancar. Pero luego, a medida que la empresa se va desarrollando, pues claro, su papel es cada vez menor o prácticamente inexistente. Si viene un industrial, a estos no los quieren, no quiere a la familia, a los amigos, a los vecinos, no los quieren el accionariado. Si viene un industrial, ya va a intentar todavía profesionalizar más la compañía, ¿no? Entonces, pero sí habrá unos socios que son claves, lo que nosotros denominamos estratégicos, y esos también los pondremos en el pacto de socios. ¿Quiénes son los socios estratégicos? Pues son aquellos que son claves desde el punto de vista de tecnología, de conocimiento y de gestión. Esos han de ser los que se han de quedar. Entonces, si nosotros vendemos el 51, nosotros tenemos el 30 y tenemos que vender un 21 restante, ¿quién ha de ser ese 21 restante? Han de ser esos socios, familia, amigos, que han estado en un momento inicial, pero que luego ya en la siguiente fase no aportan a la compañía, ¿no? Y el industrial, ¿con quién se ha de quedar? Se ha de quedar con el equipo clave, con el equipo que tiene el conocimiento, que tiene la gestión. Por tanto, estas cláusulas están puestas en el pacto de socios porque facilitan el proceso de venta del control de la compañía en estos casos, ¿no? Pero al final tiene que haber una alineación siempre entre el equipo estratégico y el capital riesgo para poder vender, porque tampoco ningún industrial va a entrar a comprar nuestra participación en la compañía ni a comprar el control de la compañía como esta, que son compañías muy basadas en tecnología, en conocimiento, si no están alineados con el equipo que tiene esa tecnología y ese conocimiento, ¿no? Entonces, nadie va a entrar en una empresa a adquirir el control si está enfrentado con el equipo clave, si el equipo clave no los quiere dentro, ¿no? Entonces, aunque esta cláusula es súper habitual en capital riesgo, y a veces así de entrada yo entiendo que puede sonar una cláusula un poco dura, al final explicándola tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué nos pasa en nuestra experiencia con participadas? Concretamente ahora estoy inmersa en un proceso de desinversión donde estamos con este tema. Bueno, pues tenemos esa cláusula, nuestro interés sería vender a un industrial porque la compañía va fenomenal y hay interés en el mercado por ella, también por parte de industriales, pero ese equipo estratégico no quiere ceder el control. Entonces nosotros en esta compañía que tenemos un 20% del capital, el equipo estratégico no quiere vender a un tercero, hay familias, amigos por ahí también que podrían vender, pero el equipo estratégico, el que tiene conocimiento, el que tiene la gestión, el que ha llevado la empresa a este punto, no quiere. Pues en este caso no lo haremos. O sea, es muy difícil hacerlo para nosotros teniendo un 20%, aunque tengamos estos pactos que sí le facilitaría. Porque el industrial no quiere entrar en una compañía donde no está alineado con el equipo estratégico. O sea, que si aquí hay emprendedores que están intentando montar una empresa y tal, o investigadores, y estas cláusulas al principio del capital riesgo os pueden parecer pues eso, que son duras y difíciles y tal, pues tienen todo el sentido, y es que al final pues la gente clave sois vosotros, o sea, sois los que tenéis el conocimiento, y el que entre va a querer estar alineado con la gente clave, y si no hay esa alineación pues no es posible esa entrada, ¿no? Entonces estamos bastante fastidiados, no os creáis, en este caso, porque al final tendremos que vender al equipo promotor y bueno, pues venderemos al equipo promotor y el precio de nuestra participación será inferior al que podríamos obtener en el mercado. Pero bueno, es así. Es así porque siempre hay una cláusula en el pacto de socios que nosotros llamamos la cláusula de recompra por parte de los emprendedores. Es decir, nuestro pacto de socios está orientado siempre a vender a un tercero, como os he venido explicando. Pero si esa salida a un tercero no es posible, pues por ejemplo en este caso, porque tenemos una posición minoritaria, el equipo clave no quiere vender a un tercero, pues entonces tendrá que ser el equipo promotor el que nos recompra a nosotros, y nos recomprará a nosotros a unos valores que están establecidos en ese pacto de socios, ¿no? Y esos valores suelen ser valores de mercado con un cierto descuento para el equipo emprendedor. Bueno, el arbitraje, lo que le hemos comentado antes, si hay diferencias. Y bueno, pues estas son un poco las cláusulas principales del pacto de socios. Una vez que hemos pasado todo este proceso, que es un proceso, pues como veis, pues que tiene sus fases y su proceso de enamoramiento, como lo llamo, porque al final tiene que haber un entendimiento, es fundamental. O sea, es que nosotros vamos a ser como un matrimonio, es que vamos a convivir, pues con un matrimonio que va a tener un fin, eso sí, pero que vamos a convivir durante una serie de años juntos y que tenemos que entendernos, ¿no? Y ya una vez que hemos
pues que ya formalizamos todo, realizamos la inversión, pues viene la fase de seguimiento de la participada, donde, bueno, pues como os decía antes, nosotros intentamos hacer un seguimiento bastante exhaustivo y participar bastante en la gestión de la compañía, siempre que nos deje, ¿no? Algunas veces tampoco dejan al capital riesgo interferir tanto, ¿no? Pero intentamos que sea así. Bueno, aquí tengo un ejemplo de alguna participada, pero esta de Inolat, creo que vino aquí Sergio, no sé si estabais todos vosotros aquí. Esta es una empresa realmente de las de éxito nuestras. Ellos hacen una crema de queso tipo Filadelfia. Es una empresa que yo siempre me encanta contarla porque es que nosotros mismos nos hemos sorprendido. O sea, porque al principio, cuando analizamos esta empresa, claro, queso crema tipo Filadelfia. Competidores: Kraft, que es el que fabrica Filadelfia. Bueno, ¿cómo vamos a nosotros a ir al mercado a competir con Kraft, a competir con San Millán, a competir con todo este tipo de gente? ¿Cómo vamos a encontrar el hueco, ¿no? Pero esta gente supo encontrar muy bien el hueco, y el hueco viene dado por su tecnología. O sea, ellos al final tienen una... no sé si todos estabais en la presentación de Sergio, porque si ya la conocéis, pues no tiene sentido que yo... No. Ellos tienen una tecnología que ha sido desarrollada en el aula de productos lácteos. La gente que está aquí es del aula de productos lácteos, es un grupo de investigación buenísimo de esta Universidad de Santiago. De hecho, es un grupo de referencia para la industria. O sea, cuando la industria Danone saca un yogur nuevo, ¿dónde lo hace? Pues uno de sus centros de referencia es este aula, para empezar a hacer las pruebas piloto, y lo mismo con un montón de empresas de la industria, ¿no? Aquí participamos también con SES Galicia, con el fondo de SES Galicia, ¿no? Entonces ellos tienen una tecnología innovadora, que al final estas son unas fotos de su planta de producción, y lo que permite su tecnología es, por supuesto, es una producción de queso que nada tiene que ver con las queserías tradicionales. Como veis, todos son tubos y equipos, todo está completamente automatizado, y ellos lo que pueden es modificar las características de su proceso de producción, de tal forma que pueden modificar la textura del queso, la cremosidad, el sabor, manteniendo la calidad y las propiedades. Esto les permite, pues, abrir un área de negocio que es donde ellos realmente tienen el hueco, que es el área industrial. Pues pueden hacer, por ejemplo, para un fabricante de croquetas, un queso que no se derrita al freír la croqueta. De hecho, pues todos hemos comido croquetas malas, ¿no? O sea, las fríes y se te desparrama todo el queso, ¿no? Entonces, esta gente es capaz de ajustar el queso para que, manteniendo la calidad, el sabor y tal, pues ese queso no se derrita, o el queso se pueda congelar, y esto facilita a los industriales pues todo el proceso de fabricación de bollería congelada, como croissants con queso, tal, ¿no? Entonces, otra ventaja que tienen es pueden mezclar el queso con todo tipo de cosas, con todo tipo de especias, ¿no? Entonces, esto que ya vemos en el supermercado, que si vais al supermercado veis queso crema con tomate, queso crema con albahaca, queso crema... Si os fijáis, las especias que hay, las mezclas que hay son más bien estándares en todas las marcas, ¿no? Porque parece que no es tan fácil hacer todo ese proceso de mezcla o incorporación de especias nuevas, ¿no? Y esta gente, pues sí lo puede hacer. De hecho, están vendiendo en Chile, y una de las ventas que están haciendo en Chile en una cadena de supermercados del grupo Walmart es porque ellos han sido capaces de desarrollar un queso con unas especies que les gustan a los chilenos, que son picantes, etcétera, y no habían encontrado una empresa en el mundo que pueda hacer esa mezcla, ¿no? Entonces tienen esa línea industrial que va fenomenal, y con eso, bueno, y están vendiendo queso no solo en España, como os decía, sino en Chile, en Francia están vendiendo queso, que es el principal productor lácteo en Europa, están vendiendo en Emiratos Árabes, están vendiendo en Inglaterra, se están vendiendo en varios países. Y aparte de esa línea, pues tienen la línea de marca blanca también ahora. Entonces, ¿qué ventaja tienen ellos como fabricantes de marca blanca? Que ellos hacen tiradas pequeñitas. Esta es su planta de producción, entonces pueden adaptarse a su cliente. O sea, al final, la ventaja de esta gente es su adaptación a su cliente continuamente. O sea, ellos se adaptan a las necesidades del cliente. Entonces, Kraft, ¿qué hace? Tiradas enormes. O sea, Kraft no le hace una marca blanca a un supermercado de Asturias que se llama Alimerca, que solo está en Asturias. O sea, no le interesa hacer esas tiradas de marca blanca para ellos. Esta gente sí puede cubrir ese hueco, ¿no? Y luego también están distribuyendo el queso en todo el canal de hostelería, restauración, catering. Están realmente bien. Aquí podemos ver una evolución. Pues este proyecto empezó en 2005 en Empresa Concepto, aquí en la Universidad de Santiago, haciendo plan de negocio, todo el estudio del plan de negocio que les ayudaron aquí. Se constituye la empresa en el 2006, se firma el acuerdo de transferencia de tecnología y participamos nosotros con SES Galicia.
Luego, pues tienen financiación, financiación como Neotec, que luego os contaré. O sea, hay fuentes de financiación muy específicas. Había antes más, ahora esto se está reduciendo con la crisis, por desgracia, se está reduciendo bastante, pero hay fuentes de financiación específicas para este tipo de compañías, es decir, empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento, que es lo que estamos hablando. Y una de ellas es la financiación Neotec. Esta financiación es una financiación del Ministerio del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, es un préstamo. Antes estos préstamos llegaban hasta 400.000 euros, de hecho Inolat obtuvo 400.000 euros, y ahora pues bajaron a 250, o sea, bajaron este año pasado a 250.000 euros. Es un préstamo, pero es un préstamo que actúa casi como una subvención, porque si la compañía va bien, pues el préstamo se va devolviendo en base a los flujos de caja positivos, a los flujos de caja que se van generando. Y si la compañía va mal, se convierte en una subvención a fondo perdido, es decir, no se devuelve. Por tanto, es una financiación fantástica para este tipo de compañías. Nuestras participadas prácticamente todas han acudido a ellas, ¿no? La Xunta los ha apoyado muchísimo, el IGAPE también. Bueno, es en 2007 cuando empiezan, con una facturación de 23.900 y únicamente vendiendo en hostelería y restauración. En 2008 entran en el sector industrial, con estas ventajas que yo os hablaba, de hacer queso a medida para determinadas aplicaciones. Facturan 400.000 euros. En 2009 empiezan a entrar en la gran distribución, con fabricación de marca blanca, para algunas cadenas de distribución, y facturan 1.100.000. Y además obtienen la certificación IFS, que esto ha sido un hito fundamental para ellos, que es una certificación de calidad en el sector alimentario que no muchas industrias alimentarias en Galicia tienen. Es bastante difícil de conseguir. Y esto les ha permitido abrir la puerta pues, a todos los grandes centros, grandes cadenas de distribución. En 2010 lanzan un nuevo producto, que es el queso mascarpone. Bueno, esto no he hablado mucho, bueno, de él, pero el queso que hacen, pues como os decía, queso crema de untar, pues tipo Filadelfia, en distintas variedades, queso de vaca, de oveja, de cabra, desnatado. Ahora están sacando nuevas variedades con aceituna, con algas, con torta de casar. Y sacaron también el queso mascarpone, pues que es el queso italiano para hacer las tartas de tiramisú y tal, ¿no? Y bueno, pues nada, en 2010 venden 1.800.000, empiezan a hacer sus primeras experiencias fuera de España, empiezan a vender en algunos países. 2011, 3 millones de euros, siguen lanzando nuevas variedades de producto y 2012 pues seguimos creciendo, ¿no? Fantástico, un éxito, y una gente muy, muy buena. Esta es otra, no sé cómo vamos de tiempo. Lo vamos dejando, Alfonso. Esta es otra participada que... 5 minutos. Esta es otra participada que tenemos, que hacéis que yo con las participadas siempre me emociono y me alargo. Es otra participada que tenemos de nanotecnología, un sector, bueno, pues como sabéis, también luego os hablarán de nanotecnología. Yo creo que NanoGap tiene otro enfoque distinto a lo que tiene el proyecto que luego se expondrá. Surge de esta universidad y el área de gestión, aquí sí que el área de gestión, nuestra experiencia en nanotecnología es que para nosotros en esta empresa ha sido clave incorporar un gestor profesional que entendiera de cómo se vende la nanotecnología. O sea, como sabéis, la nanotecnología es el estudio de las propiedades de los materiales a muy pequeña escala, o sea, estamos hablando de nanómetros, que es la millonésima parte de un metro, y corrígeme que aquí hay un experto si yo me equivoco en esto. Entonces, a esas cantidades tan pequeñas, pues surgen propiedades nuevas. Es el oro con el que trabaja NanoGap se vuelve fluorescente, se vuelve magnético, la plata se vuelve altamente antimicrobiana, surgen también propiedades conductoras. Entonces, el problema que tuvimos en NanoGap y en el que hemos perdido bastante tiempo y dinero, o sea, hemos invertido bastante tiempo y dinero en esto, es en centrarnos en cuáles eran las aplicaciones industriales a las que dirigirnos. O sea, esta compañía tiene muchas posibilidades, tenían unos productos con muchas posibilidades y muchos mercados a los que dirigir, pero hacía falta saber qué es a lo que vamos a disparar primero, no centrarnos en todo, ¿no? Y esto ha sido algo en el que, bueno, pues nosotros y el equipo, todos estábamos un poco perdidos porque también queríamos explorarlo un poco todo, ¿no? Entonces, ha sido fundamental aquí atraer a Alan Wright, que es el que está actuando ahora de desarrollador de negocio en NanoGap. Esta persona es escocés. Él ha trabajado en la industria, pero en nanotecnología, ha trabajado en alguna compañía lanzando productos de nanotecnología, y nos ha ayudado un poco dentro de todas las posibilidades que nosotros teníamos en NanoGap. El trabajo fundamental que hizo esta persona fue decir en qué nos teníamos que centrar y abandonar líneas
que fue algo pues dramático para los investigadores. O sea, que alguien venga y te diga, es que esta línea no la puedes investigar, o sea, no nos vamos a centrar en esto, porque el mercado no está tan desarrollado, porque el mercado tiene estos problemas o tal. Es algo realmente, claro, dramático para los investigadores, les duele mucho porque han invertido muchos años de su vida en desarrollar una propiedad y alguien viene de fuera, porque es una persona que viene de fuera y te dice que eso tienes que abandonarlo, ¿no? Esto está todo un poco relacionado con lo que se decía antes de gestión. Ha sido clave y ahora nos hemos centrado, bueno, os cuento un poco ahora lo que hace la empresa. En lo que estamos centrados fundamentalmente es en la primera parte, en los Transparent Conducting Films como sustitutos del hito. O sea, ellos han desarrollado unas nanopartículas que se llaman nanofibras y que tienen unas propiedades conductoras excelentes, muy buenas propiedades conductoras. Entonces se utilizan en el campo de la electrónica como recubrimientos conductores, pues todas las pantallas de teléfonos móviles, de ordenadores, iPad, todo esto lleva un recubrimiento que es el que proporciona la conductividad. Entonces, esa conductividad ahora la está proporcionando un material que es el hito, el indium oxide. Este hito está en China, China es el único productor mundial de este hito, y aparte del riesgo que hay que esté en China, que esto para la industria es un problema, que esté todo concentrado en China, es un material muy frágil. Es decir, de hecho, cuando se cae un ordenador al suelo o un teléfono móvil o tal, pues si se rompe, no funciona porque se pierde la conductividad. Entonces, la industria está buscando alternativas al hito y una de las alternativas las están encontrando en la nanotecnología. Y NanoGap ha hecho un producto que son sus nanofibras, pues por sus altas propiedades conductoras y también de transparencia, ha de ser conductor y ha de ser transparente. Claro, si es rojo, no vale para las pantallas de los teléfonos, ¿no? Que este es un problema de las nanotecnología también, que a veces no son lo suficientemente transparentes. Ellos lo han conseguido, bueno, llevan años trabajando en esto con la industria, porque al final ellos lo que venden es, que es otra de las dificultades de NanoGap, ellos lo que venden es una materia prima que se incorpora en ese recubrimiento, o sea, ellos no hacen el recubrimiento, no hacen el film. El recubrimiento es un film plástico, ellos eso no lo hacen. Ellos venden la nanopartícula que se incorpora ahí dentro de ese film y es el que proporciona esa propiedad conductora. Entonces, todo esto han sido 2 años de desarrollo con la industria, o sea, con compañías que estaban interesadas en este desarrollo. Estamos en un punto buenísimo porque tenemos ya algunas compañías que han dicho que sí, que el producto funciona, que cumple sus características. Y bueno, por eso acabamos de cerrar una ronda de financiación ahora en el 2012 con SES Galicia, que se incorporó a través de su fondo tecnológico I2C, para ampliar la capacidad de producción, porque la capacidad de la empresa pues, es muy baja, o sea, estos son sus reactores, necesita ampliar la capacidad de producción para empezar a dar respuesta a estos clientes industriales, ¿no? Entonces, estamos bastante contentos porque es una compañía que lleva desde el 2006, o sea, para que hagáis una idea, y las ventas son prácticamente ridículas. O sea, el año pasado vendió 200.000 euros, porque las ventas hasta ahora han sido ventas de prueba de concepto. O sea, ellos tenían que desarrollar este producto con la industria, tendrían que desarrollar el recubrimiento con la industria, ¿no? Y estas ventas han sido pues, pequeñas ventas que han hecho, que han conseguido que la industria de alguna manera les vaya pagando por esas pruebas de concepto, ¿no? Aparte de esto tienen otras líneas, en total tienen 3 o 4 líneas, está muy focalizado y bueno, creemos que puede ser lógicamente esta empresa está orientada a venderse a la industria, o sea, ya no es solo que la orientemos nosotros, es que el equipo promotor está convencido de que esto hay que venderlo a la industria. Son empresas con tal potencial de crecimiento y tal necesidad financiera, o sea, ahora acabamos de conseguir 1 millón de euros para esta fase de escalado, pues este dinero no nos llega a nada. O sea, en la medida que uno de estos industriales, que son muy potentes, nos empieza a pedir, pues tendremos que seguir ampliando capacidad de producción. Entonces, a un punto que esto tiene que acabar pues, casi en manos de un industrial y bueno, por ello estamos trabajando todos. Nosotros con el equipo promotor estamos realmente alineados. Bueno, esta es nuestra cartera. Tenemos una cartera de 23 compañías en total. Podéis entrar en nuestras páginas web y verlo, ¿no? Tenemos de todo, fundamentalmente en el área de biotecnología y ciencias de la vida, como os decía antes, nanotecnología y nuevos materiales, que tenemos 2, NanoGap y otra, y algo en TIC, pero lo que tenemos en TIC está relacionado con medical devices, con bioinformática, o sea, siempre con biotecnología y ciencias de la vida. Y aquí os comentaba un poco otras fuentes de financiación que hay, que aparte del Neotec, que ya las comenté, otras fuentes de financiación que hay importantes para estas empresas pues son ENISA.
podéis entrar en su página web y verlo. ENISA, que es Entidad Nacional de Innovación, que da préstamos participativos para empresas de base tecnológica desde 75.000 a 1,5 millones de euros y a unas condiciones muy buenas, pues Euribor más 0,5 sin garantías, que esto es lo importante. Es decir, si el proyecto empresarial fracasa, pues no hay que garantizarle nada a ENISA. Entonces, ¿cómo financiamos nosotros nuestras empresas? Empresas como Nanogap son empresas muy intensivas en financiación, o sea, no es suficiente el dinero de Unirrisco y Unifondo, pero nosotros, bueno, pues vamos desarrollando la compañía, poniendo dinero para avanzar en las fases de desarrollo, para hacer las pruebas de concepto, para entrar en el mercado, y luego, a medida que vas avanzando, es más fácil que otros inversores, por ejemplo, Xes Galicia, entró ahora a participar en Nanogap. Pero claro, ahora que ya tenemos un producto claro, que ya estamos con la industria, que, claro, o sea, no es lo mismo ahora que cuando entramos nosotros, que teníamos muchas posibilidades y teníamos que centrarnos dónde y empezar a hacer las pruebas de concepto, ¿no? En estas fases iniciales, ENISA y Neotec, pues también funcionan muy bien, porque invierten como nosotros, todavía en fase de proyecto o idea. Aunque cada vez menos, porque, bueno, pues desgraciadamente también cada vez hay menos dinero, sabéis que la situación que estamos pasando es difícil, y estas entidades también han reducido mucho sus presupuestos. Y fin, ya.